Esta noche queremos abrir la palabra del Señor. Voy a invitarlos para que ustedes caminen, hermanos, esta noche por el libro de Marcos. Vamos a ir a Marcos. Esta es una palabra realmente que el Señor desea que nosotros disfrutemos y que vengamos a ella para comer de este manjar. Es una palabra muy buena, hermanos. Estoy seguro que su vida va a ser tremendamente edificada esta noche. Pero queremos hablar del ministerio público y del ministerio privado de nuestro Señor Jesucristo, enmarcado, por cierto, dentro de este texto de Marcos 1, 29 al 34. Para poder introducirnos, hermanos, realmente en esta verdad, quiero que ustedes me permitan decirlo, pero ya en Marcos capítulo 1, verso 21 al 28, habíamos encontrado cómo en un día sábado Jesucristo entró en una sinagoga judía en la ciudad de Capernaum, y en forma pública, hermanos, el Señor se puso a enseñar. Y no solo se puso a enseñar en esa sinagoga, el Señor sanó a un endemoniado. Entonces, lo interesante de esta narrativa de 1, 21 al 28 es que la gente de aquella comunidad realmente se quedaron maravillados de la autoridad con la que Jesús enseñaba. Se quedaron maravillados de la autoridad incluso con la que Jesús echó fuera aquel demonio. Es decir, ellos, hermanos, estaban acostumbrados a estar allí en un ambiente religioso, en una sinagoga, pero en esta oportunidad el Señor realmente, al entrar Él a predicar a ese lugar, el Señor no solo predicó como siempre se estaba predicando, pero Él predicó con autoridad y fue un poco más allá. Incluso, hermano, echó un espíritu inmundo fuera de una persona, usando esa misma autoridad espiritual. Así que, como resultado, su fama se extendió. El Señor realmente vio el milagro. Su fama se extendió rápidamente por toda aquella región de Galilea. Es decir, fue más allá de la ciudad de Capernaum. Así que cuando en esta oportunidad nosotros vamos a iniciar en Marcos capítulo número 1, verso 29, nos vamos a dar cuenta, por otro lado, fíjense, mientras allá el Señor había hecho un milagro y había predicado en forma pública, aquí vamos a observar algo contrario. Aquí vamos a observar al Señor Jesucristo operando en forma privada. Y esto, hermano, tiene que ser muy determinante para nuestras vidas, porque el Señor no solo se va a mover en las grandes congregaciones, en los grandes eventos, en las grandes reuniones multitudinarias donde la gente se convoca en su nombre. También el Señor va a saber llegar a tu casa, a tu hogar, a tu familia, en tu soledad, allí en tu cárcel, en tu profunda soledad, para hacer exactamente lo mismo que Él hace, hermanos, cuando Él está presente en cualquier lugar. ¿Pueden decir gloria al Señor por esto? El Señor nuestro, Él no ha cambiado. Él sigue siendo el mismo de ayer, sigue siendo el mismo de ahora, sigue siendo el mismo por los siglos de los siglos. Pero por favor observen que Jesús fue de la sinagoga a la casa de sus discípulos, de ejercitar un ministerio de manera pública a ejercitar un ministerio privado. Así que el texto lo pueden leer tan pronto como salieron de la sinagoga. Oigan por favor esa manera en que habla este escritor Marcos, tan pronto como salieron de la sinagoga. Tan pronto realmente es un tremendo adverbio que está relacionado con el hecho de que salieron de la sinagoga. Pero me impresiona a mí porque es un adverbio, hermano, de tiempo. Se hizo de una manera, hermano, pronta. El Señor deja la sinagoga, ha sanado, ha tenido todo un espectáculo, la gente está maravillada de Él, pero inmediatamente sale de la sinagoga y Jesús se va con Jacobo y Juan a la casa de Simón y de Andrés.
Y esto es interesante, hermano, porque nuestro Dios es un Dios de propósitos. Dios es un Dios de propósito, y eso es lo que vamos a encontrar en el verso 30. Cuando ustedes leen el verso 30, lean por favor conmigo en voz alta. La suegra de Simón estaba en cama. ¿Cómo estaba? Con fiebre. Estaba en cama con fiebre, así que enseguida le comunicaron al Señor que la suegra de Pedro estaba, hermanos, enferma. Y a mí me impresiona porque Jesús fue de la sinagoga a la casa de sus discípulos. Jesús fue a ejercitar su ministerio, no solo en lo público, pero ahora quiero que ustedes, hermanos, den gloria al Señor, porque Dios quiere que nosotros comprendamos que también su ministerio privado para Él es muy importante. Para Dios es importante. Así que el verso 31 dice que se le acercó a esta mujer, la tomó de la mano, me encanta este texto, y la ayudó a levantarse. Tan pronto, por favor, vean este texto. Este es un texto fantástico. El Señor no solo sale de la sinagoga a la casa de este hombre de Dios, pero quiero que lean, esta suegra está enferma, pero vean por favor el texto. Él se le acerca, vean al Señor, la toma de la mano, se le acerca, no habla nada, solo la toma de la mano, y entonces ustedes leen el texto. Dice que la ayudó a levantarse y entonces se le quitó la fiebre. Este es el Dios también, hermanos, de la cercanía. Nuestro hermano Bill Beckham habla de que Dios es un Dios que se mueve, hermano, allá en su soledad, en su eternidad, en su grandeza, en su omnipotencia, de una manera soberana, como un Dios trascendente. Pero vean cómo aquí también, hermano, este Dios se acerca al hogar de una manera inmanente, de una manera, hermano, cercana, de una manera en la que puede acercarse a una mujer enferma, tomarla de la mano, ayudarla a levantarse, y entonces, sin decir nada, su sola presencia hizo que aquella enfermedad desapareciera. Su sola presencia, hermano, agarró y peleó contra aquella enfermedad y la hizo que se secara. Hermano, ¿qué causaba aquella fiebre? No sabemos, pero algún mal había en ella, y ese mal se fue de esa mujer, porque para Dios no hay nada imposible. Cuando el Señor visita tu vida, cuando el Señor, hermano, visita tu hogar, cuando el Señor visita tu familia, tú tienes que estar en una tremenda expectativa. Nosotros deberíamos de vivir en la expectativa de lo que Dios va a hacer ahora. Nosotros nos deberíamos de levantar cada mañana pensando qué irá a hacer el Señor esta mañana, qué irá a hacer el Señor esta tarde, qué irá a hacer el Señor esta noche, qué irá a hacer el Señor este día. Cuando un hombre, una mujer, cuando una familia es capaz de vivir con esta expectativa, vean por favor el verso 30. Dice el lugar claramente que estaba enferma, pero inmediatamente se lo dijeron a Jesús. ¿Cómo no se lo iban a decir, hermano? Si sabían que allí estaba la fuente de la vida, allí estaba la fuente de salud, allí estaba, hermano, el Señor. Hermano, todos habían sabido ya que el Señor había estado sanando allá a un hombre endemoniado. Todos sabían que había estado liberando a un endemoniado en la sinagoga de Capernaum. Pero ahora en casa de sus amigos, de sus discípulos, allí también hay una necesidad. Y allí, en medio de esa casa, en medio de esa necesidad, el Señor hace el mismo despliegue de poder y de autoridad para sanar. Porque para Dios no hay nada imposible. Como cantábamos en esta noche, nada imposible para Dios. No hay nada imposible para Dios. Quiero que usted esta noche abra su boca y diga, porque no hay nada imposible para Dios. No hay nada, dígaselo a usted misma, dígaselo a usted mismo, dígaselo a usted mismo, gríteselo a usted mismo. No hay nada imposible para Dios. No importa lo que diga el mundo religioso, no importa lo que diga el
Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. El verso 31 dice que inmediatamente, cuando esta mujer fue sanada, ella se puso a servirles. Fíjense que no solo dice que se puso a servirlo al Señor. Esta mujer entendió, hermano, que Dios la había sanado con un propósito. Aunque no es mi tema enfocarme en ella, pero yo quiero dejar, hermano, marcado este elemento. La presencia sanadora de Jesucristo, la presencia sanadora del Señor, hermano, pone al descubierto la disposición del corazón de los hombres. Cuando Dios sana, qué hermoso es ver cómo estos hombres vuelven para estar agradecidos con el Señor. Cuando Dios sana, cuando Dios liberta, qué hermoso, hermano, es ver a estas personas regresar ante el Cristo glorioso y decirle: Señor, quiero que me comprendas. Tú has venido a mi vida para sanarme, para libertarme, pero yo quiero que sepas que ahora voy a vivir para la gloria de tu nombre. Voy a dedicar mi corazón para la gloria de tu nombre. Voy a consagrarme para tu servicio. Quiero servirte, Señor. En lo poco, yo sé que aunque sea fiel en lo poco, tú me vas a poner en lo mucho. Pero muchas veces, hermano, es triste reconocer que Dios sana, hermanos, multitudes de personas y jamás regresan, ni siquiera para decirle gracias. Grandes campañas, hermanos, de sanidad divina han habido en toda la faz de la tierra a través de todos los tiempos. Pero oigan, hermano, la pregunta es: ¿cuántos de esos que recibieron algún toque de Dios realmente vinieron para vivir y consagrarse al servicio del Señor? Toma el ejemplo de esta suegra de Pedro. Toma el ejemplo de esta mujer realmente que estaba enferma, pero el Señor la sanó. Pero al ser sanada, se levantó para servirle al que vive para siempre. Pueden dar un fuerte aplauso al Señor, hermano. Que ese sea tu estilo de vida. No le digas: sáname, Señor, para olvidarte del milagro. No le digas: Señor, responde a mi oración, responde a mi clamor, para luego, hermano, vivir como un desagradecido. Deja que Dios realmente haga milagros en tu vida, pero levántate a servirle. Pero mi enfoque esta noche, hermano, realmente tiene que estar en relación con el Señor, porque es de Él de lo que se trata. Pero, hermano, vidas agradecidas y serviciales son importantes. Necesitamos vidas agradecidas. ¿Pueden decir amén? Vidas agradecidas. Observemos cómo tanto a través de su ministerio, hermano, público, así como a través de su ministerio privado, el Señor operó siempre en una vida sobrenatural. Y lo hizo, hermano, para poner, insisto, al descubierto el corazón, nuestro corazón. Porque si nosotros tenemos un corazón, hermano, para Dios, Dios va a ser glorificado. Amén. Ahora, del ministerio público, el Señor Jesucristo fue hacia el ministerio privado. Esto es claro. Tenemos que entenderlo, hermanos. Pero también del ministerio privado, el Señor volvía al ministerio público. Para eso apareció el Hijo de Dios. Es decir, estaba en lo público, iba a lo privado, estaba haciendo sus maravillas en lo privado, volvía, retornaba a lo público, porque el Señor apareció para deshacer las obras del diablo. Para eso vino el Hijo de Dios. Hermano, el Señor no vino para estar interesado ni en el Barcelona ni en el Real Madrid. Él no vino para perder su tiempo. Él vino para salir a lo público, para ir a lo privado, para salir de lo privado, ir a lo público. Él no tenía, hermano, espacio en su agenda. No había shows de esto, shows de aquello. No había realidad, hermano, en el ministerio de Cristo. No había tiempo para el entretenimiento. Él sabía, hermano, que tenía un encuentro con la cruz. Él sabía que su vida iba a ir al Calvario. Vivimos una generación increíble, hermanos. Vivimos una generación donde nosotros, hermanos, dedicamos el domingo para ir a la iglesia. Esa es nuestra cultura. Ese es nuestro culto a Dios. Llegamos a las 11, a las 12 estamos queriendo irnos. Llegamos de primero a la iglesia, que nada. Llegamos de último, pero nos queremos ir de primero. Porque el entretenimiento nos está esperando.
Hermanos, nos podemos desvelar todas las noches en terribles entretenimientos. Sin embargo, no tenemos tiempo ni siquiera para orar una sola hora al día. No tenemos ni siquiera para invertir una hora de devocional al día para leer la palabra, orar delante de Dios. Pero tenemos tantas horas para gastar en tantas cosas. Pero vean al Señor, hermanos, y se los estoy poniendo delante de ustedes. ¿Ustedes recuerdan el verso? Como resultado de su fama. Entonces, como resultado de aquel milagro, se había extendido rápidamente su fama por toda la región. Así que para ustedes es comprensible el verso 32 ahora más que nunca, hermanos. En 1:28 ya lo habíamos marcado. Vean el verso, hermano, decía el verso 28 que, hermano, el Señor había hecho ese milagro en Capernaum y por tanto la gente había salido, hermanos, a dar información de este milagro. Pero en el verso 32, observa el texto. Al atardecer, cuando ya se ponía el sol, ¿quieren leer conmigo? La gente le llevó a Jesús todos los enfermos, todos los endemoniados. De manera, dice, que la población entera se estaba congregando a la puerta. Había comenzado ¿dónde? En la mañana, hermanos míos, en una sinagoga. El Señor se dio prisa y se fue a la casa de sus discípulos. ¿Por qué? Porque allí había una suegra en necesidad. Pero después de levantar a la suegra, hermano de Pedro, el Señor, vean este texto, empezó a atardecer y cuando ya se ponía el sol, la gente le empezó a llevar, hermano, todos los enfermos y todos los endemoniados. De manera que la población entera se estaba congregando a la puerta. Querida iglesia, queridos hermanos, en su ministerio público, Jesucristo fue desafiado a ejercitar su autoridad espiritual. Vean cómo le están llevando ahí, hermano, la gente les está llevando los enfermos, los que tenían plagas, los endemoniados. Vean esta población en pleno, hermano, están trayendo los hospitales, diríamos, delante de su presencia. De alguna manera, hermano, para desafiarlo a que ejerza su autoridad espiritual. Porque ellos tienen necesidad. Las masas tienen necesidad. Vivimos horas donde, hermanos, la medicina se va a hacer más difícil para el pobre. Pobres van a multiplicarse. Ustedes pueden darse cuenta de los Estados Unidos, nuestra nación. La clase media, hermano, pareciera que está viniendo a convertirse en la clase pobre. Y yo le pregunto, ¿y dónde queda la clase que era pobre en el ayer? ¿En qué condición? Imagínense ustedes, si los de media clase ahora pasan a una subclase económicamente hablando, ¿dónde quedan los que estaban más abajo? Lo que quiero mostrarles es que el acceso a la salud va a ser cada vez más difícil en esta generación. Por eso tenemos que tener claridad en el Dios en quien hemos creído. Por eso es que tenemos que tener confianza, hermano, que nos hemos acercado a un Dios grande y todopoderoso, pero a la vez a un Dios que es capaz de venir, hermano, en nuestra soledad, a nuestra cama, a sentarse junto con nosotros, hermano, y a poner su mano poderosa en nuestros cuerpos, a fin de que seamos sanados por el poder, hermano, de su nombre. ¿Cuántos pueden decir gloria al Señor por ello? Nosotros tenemos que tener confianza que ese es el Dios nuestro, que ese es el Dios, hermano, en el que nosotros tenemos que apoyarnos. Qué hermoso sería que nuestras iglesias, hermanos amados, no solo creyeran cuando está el pastor predicando con las cámaras y las luces y los colores y las multitudes. Qué hermoso sería que no solo vengan los enfermos ahí para
visita los grandes templos es un Dios poderoso que es capaz de llegar a una reunión donde 2 o 3 se convierten en su nombre poderoso. Antes de que ustedes vinieran, le dije a mi querida esposa Matalice, ¿quieres orar por mí? Y ella vino inmediatamente, hermano, y oró por mí. Me sentí tan contento que estaba orando por mí. Ese Dios cercano, yo lo necesito. Ese Dios cercano, tú lo necesitas. Este Dios lo necesitamos todos, hermanos. Nosotros necesitamos a este Dios que aparezca, que se nos revele. Por eso me encanta el verso 34, ¿lo quieren ver, por favor? El verso 34 es fantástico. La gente llevó a los enfermos. ¿Y qué hizo Jesús? Los sanó. Hermano, ¿qué dice el texto? Sanó a muchos. Sanó, digan conmigo, a muchos. Sanó a muchos que padecían de diversas enfermedades. Lean, por favor, esta pantalla. El Señor sanó a muchos. He subrayado la palabra muchos para que vean, hermano. Pero también hay una palabra que me encanta aquí, y es que el Señor no solo sanó a muchos que padecían de diversas enfermedades, pero también expulsó a muchos demonios. Esa es la integralidad del Evangelio. Hermanos queridos, yo entiendo esto. Yo comprendo, hermanos, créanme, yo comprendo al mundo religioso. Cuando por causa de sus teologías no quieren creer en la sanidad divina en nuestros días. Yo entiendo, hermanos, su teología. Entiendo que quieran, hermano, ignorar la realidad de demonios. Entiendo que les es un trago demasiado amargo, un bocado demasiado grande para tragar el hecho de reconocer que alguien en su iglesia puede estar endemoniado. Pero vean en Capernaum, vean esa sinagoga. Si el Señor no hubiera llegado, ese endemoniado jamás hubiera sido libre. Pero para eso llegó el Señor, para deshacer las obras del diablo sobre la vida de ese hombre. Para eso llegó el Señor, para libertar a ese cautivo, para libertar a ese hijo de Abraham, para libertar, hermano, a ese hijo de Dios. Para eso está aquí el Señor también en esta noche, para sanar sus enfermedades, para echar fuera demonios, hermano, para moverse en autoridad. Él no ha cambiado. Él para eso está aquí con nosotros, para quebrar hábitos pecaminosos, para romper cadenas que el infierno impone sobre nosotros. Dios es poderoso. Él conoce que vivimos una generación de deprimidos, de deprimidas. El Señor está consciente que por rechazar su palabra ahora prefieren hablar de depresiones y prefieren hablar, hermano, de tantas enfermedades extrañas, cuando con solo señalarse, hermano, en el nombre de Jesús, a ese demonio se le podría echar fuera y miles de personas podrían ser libres para la gloria de Dios. Vivimos en estas horas donde el Señor, hermano, desea que lo miremos trabajar. El Señor quiere que aprendamos tanto de su ministerio público como de su ministerio privado. El Señor quiere que aprendamos de Él. Aprendamos del Señor, hermanos. Aprendamos del Señor, querida iglesia. Aprendamos de su ministerio público. Él hacía cosas sorprendentes. Ahí lo acabamos de ver ahora. Estaba sanando a los enfermos. Estaba echando fuera a los demonios. Estaba rescatando a oprimidos por el infierno. Nuestra generación necesita ser rescatada. En nuestra generación, hermanos, necesitamos ver hombres nuevamente ser libres, mujeres nuevamente ser libres. Necesitamos ese milagro de Dios. Yo creo, hermano, en el poder del Señor Jesucristo. Y no creo porque me enseñó una doctrina, hermano, una iglesia. Creo que el Señor es poderoso. Porque cuando yo vine a la fe, yo vine a la fe porque había un amigo mío en mi barriada que estaba endemoniado. Y yo me propuse ayudarlo para que él fuera, hermano, libertado. Pero yo no conocía a Dios. Y lo único que había visto era una película que se llama El Exorcista, la película del diablo. Y en esa película del diablo, hermano, plantean una falsedad
el exorcismo. Y en ese exorcismo, hermano, la idea era que la Roma católica era, hermano, la que echaba fuera los demonios. Y yo dije, aquí está la respuesta para mi amigo. Y yo dije, bueno, él estudia en un colegio de jesuitas, así que vamos a hablar con los sacerdotes y vamos a hacer lo que hacen en la película, que lo rodeen y que le echen fuera los demonios. Pero hermano, el Señor no necesitó de eso. Un día mi amigo me contó, ¿sabes? Fíjate que tengo un primo que me está invitando a su iglesia. Fíjate, me dijo que él se congrega en una iglesia y él dice que el Señor lo sanó. Y le pregunté yo, ¿y qué tenía él? Y él me dijo, mi primo era homosexual y él vino a Cristo y Cristo lo libertó, Cristo lo hizo libre, Cristo lo sanó, Cristo lo restauró, Cristo lo volvió realmente a su libertad. Hermano mío, y yo le dije, vamos. Ese domingo, era el domingo, hermanos, 19 de enero de 1975. Mi pelo llegaba desde por aquí hasta como por allá, hasta como por acá. Usaba un pelo muruso, después ver mi pelo muruso, resorte. Y fuimos. Y algo pasó esa noche. Llegamos como a la 1 de la tarde, eran como las 8, no sé qué horas eran. Y yo levanté la mano y yo recibí a Jesucristo como el Señor y Salvador de mi vida. Hermano, yo no les puedo explicar a ustedes. Yo no les puedo explicar a ustedes qué me pasó. Lo único que les puedo decir, que a esa altura de mi vida, cuando el diablo me quería, hermano, cautivar, me cautivaba. Lo único que yo oía era un ruido terrible, un ruido tremendo, como un serrucho eléctrico, y ya no decía nada, yo me quedaba paralizado. Pero esa noche, en esa iglesia, el Señor vino a mi vida y me libertó. Y nunca más tuve, hermano, un problema de posesión demoníaca en mi vida. El Señor apareció en mi vida para hacerme verdaderamente libre. El Señor me libertó. Cuando veníamos de regreso, le dije a mi amigo mío, tengo algo en mi corazón, quiero decirte que siento paz. Y él dice que se sorprendió lo que yo le dije. Y él dice que si yo hubiera llamado a él a que viniera a la fe, él hubiera recibido a Cristo como su Señor y Salvador personal esa misma hora, en ese bus donde veníamos, hermanos. No sé si pueden decir gloria al Señor. Pero yo le quiero terminar de contar la historia. Este hermano se llama Mario Vega. Es el pastor de la segunda iglesia más grande del mundo en la actualidad. Es el pastor de la segunda iglesia más grande del mundo en la actualidad. El Señor lo libertó también. El Señor lo sanó también. El Señor hizo cosas sorprendentes en su vida. El Señor puso cánticos nuevos en él. El Señor lo revolucionó. El Señor había sanado a su primo, pero luego me salvó a mí, salvó a mi hermano Mario. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Dios es un Dios que no cambia. Dios es un Dios que, hermano, necesitamos aprender de Él, de su ministerio privado, de su ministerio público. Necesitamos aprender del amado Jesucristo, porque Él en su generación realizó un claro ejercicio de autoridad. Él lo realizó, hermano. El Señor se movió tanto para enseñar como para ministrar las necesidades de los hombres. Por eso yo hago la predicación de la palabra del Señor. Por eso yo, hermano, yo le animo a usted que nunca deje de congregarse, que nunca deje de oír la palabra del Señor, que se esfuerce, que sea valiente, que cada vez que tenga oportunidad oiga la palabra de Dios, expóngase a la palabra de Dios, lea la palabra de Dios, recite la palabra de Dios, memorice la palabra de Dios, medite en la palabra de Dios. Este fue un ministerio de Cristo y es un ministerio que tenemos que recuperar todos nosotros. Hermano, me estoy aprendiendo Tito 1:15 en este momento. Solo, hermano, le voy a decir una parte de ese versículo. La Biblia dice que para los puros todo es puro. ¿Quieren repetirlo conmigo, por favor? Para los puros
Repítalo conmigo la parte primera. Para los puros, todo es puro. Valore la palabra de Dios. Una vez que tienen la palabra, aprenda a orar en base a esa palabra. Señor, haz que mi mirada sea pura, que yo pueda ver a las mujeres con pureza, que yo pueda mirar en esta generación con pureza. Señor, haz que mi oído sea puro, que yo pueda oír con pureza. Haz que mi corazón sea puro, que yo pueda sentir con pureza. Haz que mi andar sea puro, haz que mi levantarme sea puro, haz que mi anochecer sea puro. Hermanos míos, para eso sirve la palabra de Dios, para que pelees con la palabra de Dios. Y eso es lo que el Señor realizó. Por eso es que tenemos que mirar a Él, todos los términos de la tierra, y aprender, hermano, de su manera en que ejercitó su ministerio, de la manera en que ejercitó su autoridad, de la manera en que enseñó, de la manera en que ministró a las necesidades de los hombres. Oremos, querida iglesia, aprendamos del Señor, hagamos lo mismo que nuestro Maestro hizo. No nos quedemos ociosos, no nos quedemos, hermanos, sin hacer nada. Volvámonos útiles para la gloria del Señor. Para eso se nos ha revelado el Señor, para que nos levantemos y seamos útiles en sus manos. Ve a tus seres queridos, ve a tus seres amados, ve a los no creyentes, háblales del Señor. Si están enfermos, aprovecha esa circunstancia, ora por ellos. No tengas que ir a buscar a nadie a la iglesia, no necesitas de nadie para que el Señor llegue a ese lugar. Todo lo que necesitas es que tú lo creas en tu corazón, que le digas: Señor Jesús, aquí está este hombre, aquí está esta mujer con esta necesidad, sánala, porque tu palabra dice que por tu llaga hemos sido sanados. Quiero orar por ustedes esta noche, hermanos. Si hay alguna necesidad esta noche, yo quiero orar por ustedes.